Otra herramienta que debemos manejar es la tasa interna de retorno o el TIR. La tasa interna de retorno o TIR generalmente se utiliza como un complemento del BAM. Entonces, es una tasa que comparamos con el BAM o la utilizamos junto con el BAM para poder tomar una decisión. ¿Sí? La TIR es la tasa que hace que el BAM sea igual a cero y su función es señalar la tasa de recuperación de la inversión. ¿Sí? Nos señala la tasa a la cual recuperamos la inversión transcurrido cierto tiempo. La tasa interna de retorno es una medida de referencia del tipo de interés mínimo que debemos o que debe dar determinada inversión para poder ser rentable o no. Eh, por ejemplo, cuando alguien quiere hacer una inversión o quiere realizar un proyecto, necesita calcular cuál es la rentabilidad que va a tener y con eso analizar si la rentabilidad que espera o la rentabilidad esperada es igual o mayor a lo que me va a costar hacer esa inversión. Y con el TIR podemos obtener esta información. Entonces, esta información marca la línea si debemos o no realizar una inversión en base a su rentabilidad. La explicación matemática de la TIR es la siguiente. Nosotros teníamos ya una explicación de lo que era el BAM. Se resta la inversión y se suman los flujos futuros, dividiéndose entre uno más la tasa elevado a cada proyecto. En este caso, lo que vamos a hacer es vamos a reemplazar esa tasa por la variable TIR y toda la operación se va a igualar a cero. Entonces, por definición, la sumatoria desde la inversión inicial más la sumatoria de todos los flujos desde que el periodo es igual a 1 hasta que el periodo es igual a n de los flujos futuros divididos entre 1 más la TIR, en este caso, eso me va a dar igual a 0. Entonces, si seguimos trabajando esa fórmula, nos vamos a dar cuenta que lo que está a la izquierda es el BAN. Entonces, el BAN va a ser igual a 0. Y eso es lo que hace la TIR. Es una explicación matemática, pero que con la práctica vamos a ver que no es tan difícil porque hay una forma muy simple de poder procesar esto. Esta tabla nos explica un poquito. Cuando nosotros tengamos un proyecto, vamos a tener un flujo como este, vamos a tener una tasa, en el BAN era el costo de oportunidad, en el TIR es el costo de realizar el proyecto, o el COC, que es una variable que normalmente nos van a dar. Entonces yo voy a tener mi flujo, hacia la mano derecha, casi al final ven el flujo, entonces voy a tener durante los 6 periodos, 7 si incluimos el periodo de inversión, el periodo cero, voy a usar todos esos datos del flujo junto con la tasa o con el costo de la inversión y voy a obtener, usando esta fórmula, voy a obtener el TIR. En este caso, podemos apreciar que yo tengo un costo de inversión de 10% y el ejercicio me da una TIR de 18.5. Entonces, en este caso, ¿qué hago? ¿Invierto? ¿No invierto? ¿Hago el proyecto? Vamos a ver las reglas de juego. ¿Y cuáles son las reglas de juego del TIR? La tasa interna de retorno vamos a usarla de la misma manera que hemos usado el capital de trabajo y de la misma manera que hemos usado el BAN. 3 reglas fundamentales. En este caso, cuando la TIR es mayor al COC, el proyecto se debe aceptar, ¿sí? Porque la rentabilidad del proyecto supera el costo de hacer el proyecto. Cuando el TIR es igual al COC, es indiferente, se podría usar o no, va a depender mucho de la empresa. Pero cuando el TIR es menor al COC, el proyecto debe rechazarse. ¿Por qué? Porque no se alcanza la rentabilidad mínima que se necesita. O sea, si la rentabilidad del proyecto no supera el costo de hacer el proyecto, no tiene sentido hacerlo. Este es un ejemplo de cómo evaluaríamos el TIR teniendo estos datos, ¿no? Me piden obtener el cálculo del TIR, me dan un monto de inversión que son 700.000 soles y me dan 4 retornos, 4 periodos, 200.000, 200.000, 400.000 y 400.000. Entonces, yo tampoco voy a sumar los retornos y voy a decir, oye, mira, la suma de los retornos es mayor que la inversión, porque estamos hablando de flujos futuros. En este caso me dan un dato, que es una COC de 10, y me piden hallar a TIR. Entonces, aquí vemos la fórmula del TIR. Pero en la práctica, hacer esa fórmula es bien complicada. Entonces lo que tendríamos que usar es simplemente el Excel y con eso hacemos el cálculo.
Siguiendo la fórmula, tenemos 0, porque así empieza, es igual a menos el monto de la inversión, y vamos a sumar cada flujo neto de cada periodo dividido respectivamente entre 1 más TIR elevado al número de periodo. Entonces, resolviendo esta fórmula, vamos a ver de que la TIR es de 21.94. Con un análisis ligero y simple, podemos darnos cuenta que la TIR es de 21.94 y el COC es de 10%. Entonces, la TIR es ampliamente superior al COC, por lo cual es recomendable hacer este proyecto. ¿Cuáles son las ventajas de la tasa interna de retorno? Básicamente es un indicador de fácil interpretación. Solo se compara la TIR con el COC y con eso tenemos el desarrollo de este indicador. Otro punto importante es que indica directamente, sin mayor análisis, la rentabilidad de un proyecto. Las desventajas de la tasa interna de retorno, podemos ver de que no es posible usarla para evaluar proyectos mutuamente excluyentes. Eso significa que si tengo dos proyectos diferentes, que uno se puede hacer siempre y cuando no se haga el otro, en este caso no puedo usarla. Y lo segundo es de que si el análisis presenta diferentes TIR, no es recomendable usarlo porque no puedo comparar una con otra. No voy a poder determinar cuál usar y cuál no. Entonces es una de las desventajas también de esta herramienta.